Vayamos a Juan capítulo 12. Juan capítulo 12 estaremos viendo los primeros 11 versículos. Y dice así la palabra del Señor. Entonces Jesús, 6 días antes de la Pascua, vino a Betania, donde estaba Lázaro, al que Jesús había resucitado de entre los muertos. Y le hicieron una cena ahí y Marta servía, pero Lázaro era uno de los que estaban a la mesa con él. Entonces María, tomando unos 300 gramos de perfume de nardo puro, que costaba mucho, ungió los pies de Jesús y se los secó con los cabellos. La casa se llenó con la fragancia del perfume. Y Judas Iscariote, uno de sus discípulos, el que lo iba a entregar, dijo: ¿por qué no se vendió este perfume por 300 denarios y se dio a los pobres? Pero dijo esto no porque se preocupara por los pobres, sino porque era un ladrón. Y como tenía la bolsa del dinero, sustraía de lo que se echaba en ella. Entonces Jesús dijo: déjala, para que lo guarde para el día de mi sepultura. Porque a los pobres siempre los tendrán con ustedes, pero a mí no siempre me tendrán. Entonces la gran multitud de judíos se enteró de que Jesús estaba ahí y vinieron no solo por causa de Jesús, sino también por ver a Lázaro, a quien había resucitado de entre los muertos. Pero los principales sacerdotes resolvieron matar también a Lázaro, porque por causa de él muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. De nuevo, iglesia, oremos para prepararnos para el mensaje. Mi Dios, solamente tu Santo Espíritu puede revelarnos lo que hay en tu palabra. Ayúdanos a entenderla. Ayúdanos a escuchar tu palabra. Prepara nuestros corazones para que sea fértil a recibir la semilla del Evangelio, para que brote y haya fruto en nosotros. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar su asiento, iglesia. ¿Cuál ha sido el mejor regalo que tú has recibido en tu vida? Pero quiero que lo pienses en un momento. Hablo de algo tangible, tal vez. Un regalo que te marcó profundamente, al punto que después de tal vez algunos años aún lo recuerdas. Si no has recibido, ¿qué tal tú? ¿Has dado algún regalo o un obsequio a alguien con ese mismo efecto? Que después de muchos años te lo mencionan. Hay obsequios que dejan una huella tan profunda que la persona que lo recibe no deja de hablar por ellos por muchos años, incluso toda una vida. Por ejemplo, un hombre puede recordar algún objeto que recibió en su juventud. Por ejemplo, alguien que fue a la Primera Guerra Mundial y dice: mira, esto lo agarré en 1920. Hay regalos que no solo cambian vidas, sino también cambian la trayectoria y la historia de una nación. Por ejemplo, uno de los regalos más famosos de la historia de la humanidad fue una estatua. En 1884, Francia le regaló a Estados Unidos un símbolo para conmemorar los 100 años de su independencia de Gran Bretaña. Y también era para celebrar la relación que tuvieron en la guerra revolucionaria que pasó aquí en Estados Unidos. Y ese regalo fue colocado a la entrada de un puerto más transitados de la costa este del país, para que todo que entrada pueda verla y maravillarse. ¿Saben cuál estoy hablando? La Estatua de la Libertad, ubicada en Nueva York. Exactamente. Y cada año miles de personas van a ver esa estatua. Se toman fotos con ella, van a la isla, se paran, la quieren tocar, compran juguetitos, monumentos para llevárselo a casa. Casi la han inmortalizado, por decir, como un símbolo de libertad y esperanza. Es un regalo que seguirá recordando a la gente por siglos de lo que pasó en la historia.
Pero en este pasaje que tenemos el día de hoy encontramos otro tipo de regalo. Un regalo más significativo, un regalo más impactante, podemos decir. Que hasta Jesús mismo dice de este regalo en otra parte, paralelo a lo que estamos viendo hoy, Mateo 26, 13. Mira lo que dice. Donde quiera que este evangelio se predique en el mundo entero, se hablará también de lo que ésta, hablando de María, ha hecho. Este regalo fue mucho más que un objeto. Fue un acto de adoración, fruto de un corazón transformado por el evangelio. Fue una expresión de amor tan profunda que Dios la usó no solo para honrar al Hijo con el acto que ella hizo, sino también para confirmar que Jesús es verdaderamente el Mesías, el cumplimiento de las promesas del Antiguo Testamento. Así que el título de mi mensaje hoy lo puse el fruto de una vida transformada. El fruto de una vida transformada. Y quiero que veamos 4 puntos que está en nuestro pasaje. El primer punto es la adoración que nace del agradecimiento. Vamos a verlo en el versículos del 1 al 3. Después tenemos una crítica hipócrita. Vamos a verlo del 4 al 6. Punto 3 es una defensa divina. Lo vamos a ver del versículo 7 al 8. Y por último vamos a ver un testimonio poderoso. Están en los versículos del 9 al 11. Y mi propósito es que juntos podamos ver este pasaje y ver el gesto que hizo María y podamos analizarlo y ver la verdadera adoración y entrega a Cristo que proviene de un corazón transformado por su amor y poder. Así que veamos nuestro primer punto. Vamos a ver adoración que nace del agradecimiento. Miren el versículo 1 de nuevo. Vamos a leerlo hasta el 3. Entonces Jesús, 6 días antes de la Pascua, vino a Betania, donde estaba Lázaro, al que Jesús había resucitado de entre los muertos. Hicieron ahí una cena, y Marta servía, pero Lázaro era uno de los que estaban en la mesa con él. Entonces María, tomando unos 300 gramos de perfume de nardo puro, que costaba mucho, ungió a los pies de Jesús, y se los secó con los cabellos, y la casa se llenó con la fragancia del perfume. Ahora, es importante establecer aquí el contexto de lo que está pasando. La semana pasada el pastor Juan nos enseñó sobre la resurrección de Lázaro en el capítulo 11 del Evangelio de Juan. Y este evento marcó, la resurrección de Lázaro, el último milagro público de Jesús. Y lo señala como el final de su ministerio público. Aquí hay una transición. Entrando en el capítulo 12, de su camino hacia la cruz. Se termina el ministerio público, todo lo hace en público. Ahora vamos a estar viendo a partir de este punto cosas más íntimas, más personales. Y si recuerdan, desde el capítulo 2 del Evangelio de Juan, vimos cómo el ministerio público de Cristo empieza en la boda de Caná, cambiando el agua a vino. Y desde ahí hay una serie de señales milagrosas acompañando su ministerio. Hace sanidades, multiplicaciones, liberaciones, y con cada milagro los líderes religiosos se endurecen más al punto que lo quieren matar. Ahora, si han estado asistiendo a la escuela dominical, los pocos que hemos tenido, ¿recuerdan cuál era el propósito de los milagros de Jesús? ¿Alguien puede decir cuál era el propósito de los milagros de Jesús? ¿Al que estuvo en la clase? Era para confirmar el mensaje del Evangelio. Los milagros de Jesús sirven para confirmar el mensaje del Evangelio. ¿Recuerdan? Hablamos de cómo no Jesús nomás hace milagros por hacer milagros. Lleva un propósito. Sus obras poderosas servían para autenticar su identidad y su autoridad divina. Y lo vimos también la semana pasada. Juan, si ven en el capítulo 11, versículos 41 al 42, mira lo que dice antes de resucitar a Lázaro.
Padre, te doy gracias porque me has oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que me rodea, para que crean que tú me has enviado. Los milagros confirman su divinidad. Y aquí lo dijo él antes de resucitar a Lázaro. Y con ese milagro Jesús no solo demostró compasión a su amigo querido, sino que dejó en claro que él era el Hijo de Dios. Curiosamente, por eso lo querían matar. Ahora, regresemos a nuestro primer versículo del capítulo 12. Mire cómo empiezan las primeras palabras. Entonces Jesús, 6 días antes de la Pascua. Tenemos un tiempo de referencia aquí. Esta Pascua sería la última Pascua que nuestro Señor haría como un judío perfecto. Aquella frase tan repetida que vemos en el Evangelio de Juan. Aún no ha llegado mi hora. Ya no se dirá más, porque ahora la hora está cerca. Pronto Jesús colgará de una cruz, dando su vida por muchos, como ya lo había anticipado Caifás en el capítulo 11, versículos 51 y 52. Y de aquí en adelante el Evangelio se enfoca en la última semana de Jesús en la tierra. Su ministerio, como dije, ya no es público. Ahora lo vamos a ver en la intimidad, lo vamos a ver compartiendo enseñanzas profundas, haciendo oraciones intensas y momentos intensos de compañerismo con los discípulos más cercanos. Pero mira cómo continúa el versículo 1. Vino a Betania, donde estaba Lázaro, al que Jesús había resucitado entre los muertos, y le hicieron una cena ahí. Marta servía, pero Lázaro era uno de los que estaban a la mesa con él. En esta escena tenemos algo muy profundo. Jesús está cenando con el hombre que estuvo muerto por 4 días. No sé si puedan captar esa imagen. Tal vez lo leas como que, ok, estás comiendo con alguien. Pero esta persona estuvo muerto por 4 días. No fue una sanidad discreta. No es como que a veces vemos en la tele, ¿no? De que, ay, me duele la cabeza y pum, te voy a sanar y, ay, se me quitó. No, esta persona estuvo muerto por 4 días. Su cuerpo apestaba y aún así podemos ver que Jesús lo levanta y ahora está cenando con Jesús, disfrutando de una rica comida. Entonces, en esta cena vemos algo hermoso. El deseo de Cristo de tener comunión con los suyos. El Hijo de Dios, poderoso para levantar muertos, también es el amigo fiel que se sienta a comer con aquellos que le aman. Y esta cena anticipa en sí lo que es la comunión íntima que pronto compartirá con sus discípulos en el aposento alto. Y nos recuerda la comunión que Él sigue teniendo con su pueblo, con su iglesia, cada vez que participamos de la cena. Y qué satisfacción es saber que Dios está presente con nosotros, haciendo comunión al tomar su cena. Pero regresando a esta escena en este capítulo, notamos que Lázaro no fue el único que llamó la atención. Hablaba de Mateo 26, aparte donde habla del paralelo a lo que estamos viendo en el Evangelio de Juan. Obviamente Juan se enfoca en otras áreas, Mateo se enfoca en otras áreas, pero nos da más detalle de lo que está pasando aquí. Mateo 26 nos dice que este evento ocurrió en la casa de un hombre llamado Simón, el leproso. Bueno, mejor dicho, ex leproso, porque fue igual sanado por Jesús. Así que estos 2 hombres, uno fue sanado de una enfermedad incurable, el otro fue resucitado de entre los muertos, habían experimentado el poder natural, sobrenatural de Dios. Y su respuesta de ellos al recibir ese poder, esa gracia, fue ofrecerle a Jesús lo mejor que ellos podían darle. Era su mesa
su tiempo y su gratitud. Ellos se convirtieron en testimonios andantes, vivientes del Evangelio, del poder transformador de Dios. Y curiosamente, así como Cristo se presentó a sus discípulos en la resurrección, vemos también ese paralelismo en esta historia. En Lucas 24, capítulo 24, versículos 37 al 43, tenemos esta imagen cuando Jesús se aparece a sus discípulos y ellos se asustan. Y Él les demuestra sus manos, sus pies. Y para confirmar que realmente está vivo, Jesús les responde, ¿tienen algo de comer? Y Él come con ellos. Qué hermoso paralelismo, porque Dios usa algo tan común como una cena para revelar lo que es la grandiosidad del Evangelio. Porque probablemente esta cena, que fue hecha en Betania, fue una muestra de gratitud para Jesús por lo que Él hizo en la vida de ellos. Y en medio de esa cena, María realiza un acto que queda grabado en la historia como una expresión profunda de adoración. Mira lo que dice el versículo 3. Entonces María, tomando unos 300 gramos de perfume de nardo puro, que costaba mucho, ungió los pies de Jesús y se los secó con los cabellos, y la casa se llenó con la fragancia del perfume. Ya en el capítulo anterior del Evangelio de Juan nos habían presentado a María. Nos dijo Juan, el escritor, que María fue la mujer que ungió al Señor con perfume, dándonos un adelanto de esto. Y tal vez puedas leerlo y pensar, bueno, solo le lavó los pies con perfume, ¿qué tan especial es eso? Pero este acto tiene un profundo significado. Veamos uno de ellos. Primero, consideremos el valor de lo que ella dio. El perfume dice que costaba 300 denarios, y lo vamos a ver un poquito en el versículo 4. Pero estos 300 denarios equivale a lo que es el salario de casi de un año completo de trabajo. Se dice que un denario pagaba lo que era un día. Si este costaba 300, son 300 días, casi un año. Imagínate tener algo tan costoso. Pero María no escatimó. Después de haber visto la majestad de Jesús, su poder, su gloria, entrega algo tan costoso, pero para ella no fue pérdida. Fue una respuesta natural a quien es Jesús. Pero también podemos considerar, por segundo, el acto que ella hizo. El ungir tiene implicaciones profundas también. La palabra que usa Juan aquí implica realmente consagración, santificación. De hecho, podemos ir al Viejo Testamento. Tenemos Éxodo capítulo 30, donde se nos habla del aceite de la unción, que era reservado para las cosas santíficas. Usaban este aceite para santificar. Éxodo 30, 29, mira lo que dice, hablando del aceite. Le dice Dios a Moisés, usando el aceite los consagrarás y serán santísimos. Todo aquello que los toque será santificado. Entonces, al ungir a Jesús, María no solo está mostrando devoción, sino que también, sin saberlo ella, está participando en el plan soberano de Dios. Ella está marcando al ungido, al Cristo. De hecho, eso significa Cristo en el griego, el ungido, el consagrado por excelencia, como el Cordero Santo, separado, perfecto, para llevar los pecados del mundo. Entonces, en ese momento, cuando María unge los pies de Jesús, es el cumplimiento de siglos de promesas. María no solo ungió a un maestro, ungió al cumplimiento del Antiguo Testamento. Un ejemplo que podemos ver esto, lo vemos en el rey David.
La unción del rey David fue una señal del favor y elección de Dios, anticipando un rey mayor, que es Cristo, el verdadero ungido. Entonces, cuando María unge a Jesús, no solo muestra adoración, sino que en la soberanía de Dios está anunciando proféticamente su muerte y exaltación como rey. Así como David fue apartado para reinar sobre Israel, Jesús es ungido para cumplir su misión como profeta, sacerdote y rey, según el plan eterno del Padre. La unción de María señala que Cristo reinará, pero lo hará a través del sufrimiento, por decir. Lo hará a través de la cruz y lo hará a través de la resurrección, estableciendo un reino eterno que no será conmovido. Entonces, ¿cómo estás demostrando tu gratitud a Dios? ¿Te cuesta dar lo mejor de ti? ¿Cómo lo reflejas en tu amor? ¿Cómo lo reflejas en tu paciencia? En tu servicio hacia tus hermanos en la fe. Hay un dicho que dice, al que mucho se le perdona, mucho ama. Entonces, si el Señor te ha perdonado, si te ha dado vida como se lo dio a Lázaro, ¿por qué no entregarle lo mejor de ti cada día? No podemos vivir como si el sacrificio de Cristo no tuviera peso en nuestras vidas. Uno de los mayores indicadores de nuestro amor por Dios es nuestro amor por su iglesia. Jesús mismo nos dijo en Juan 14, versículo 15, si me aman, guarden mis mandamientos. Pero también añadió en Juan capítulo 13, versículo 34, un nuevo mandamiento les doy, que se amen los unos por los otros. Así que, iglesia, que la muerte y la resurrección de nuestro Señor nos impulse a vivir con entrega, pasión y gratitud, dando siempre lo mejor de nosotros a aquel que lo dio todo por nosotros. Ahora veamos nuestro segundo punto. Una crítica hipócrita. Vean el versículo 4. Y Judas Iscariote, uno de los discípulos, el que lo iba a entregar, dijo, ¿por qué no se vendió este perfume por 300 denarios y se dio a los pobres? Pero dijo esto no porque se preocupara por los pobres, sino porque era un ladrón. Y como tenía la bolsa del dinero, sustraía de lo que se echaba en ella. Ahora, la palabra aquí nos presenta a un hombre. Su nombre, Judas Iscariote. Aunque era discípulo, no parece aquí de una buena forma. Era un seguidor de Jesús, pero con malas intenciones. Y esto casi suena como una imposibilidad, ¿verdad? No, como no puede ser. ¿Cómo que alguien que siga a Jesús mismo puede tener malas intenciones? ¿Cómo puede ser una mala persona? Claro, en cierto sentido podemos decir que pues, nadie realmente es bueno, y lo sabemos porque lo dice Romanos 3. Pero Judas estuvo cerca de Jesús, caminó con él, escuchó su voz, vio sus milagros y aún así no fue transformado. De hecho, Juan capítulo 17, versículo 12, llama a Judas el hijo de perdición, para que nos dé una idea de quién es él. También Juan capítulo 6, versículo 70, si recuerdan cuando estuvimos viendo esa parte de Juan, Jesús mismo dice de él, no, yo los escogí a ustedes, los 12, y sin embargo, uno de ustedes es un diablo. Lo llama diablo. Lo que podemos aprender de esto, hermanos, es que no se les olvide que aún en el enemigo, el mismo diablo,
puede disfrazarse como ángel de luz. Así que cuando María derramó el perfume sobre Jesús, Judas fue el que cuestionó el acto. Dice en el versículo 5, ¿por qué no se vendió este perfume por 300 denarios y se dio a los pobres? A primera vista parece algo noble lo que él dijo, ¿verdad? Pero Jesús merece más que cualquier otra causa humana. Era mejor ese perfume ser derramado sobre el Salvador que puesto en cualquier otro lugar. Eso nos muestra un contraste tan profundo entre lo que Judas es y lo que hizo, y lo que María fue y lo que María hizo. María adoró con todo lo que tenía, agarró algo más costoso, y Judas criticó porque amaba más el dinero que al maestro. Hay algo interesante aquí. Fue Judas quien supo exactamente cuánto costaba este perfume. ¿Notaron? Él dijo, cuesta 300 denarios. ¿Te has preguntado cómo fue que lo sabía? Yo, por ejemplo, soy muy aficionado de los relojes. Estuvimos hablando con un hermano. Me gustan los relojes sencillos, antiguos, clásicos. Pero sé que hay relojes que cuestan miles y cientos de miles de dólares. Imagínense que alguien venga y le regale una caja al pastor Juan y lo abre y es un reloj. Y oh, wow, qué bonito. Y yo diga, no hombre, ese reloj cuesta 500, 1400, 300, 222. Juan me podrá ver y decir, ¿y tú cómo sabes? ¿Cómo sabía Judas el precio? Miremos el versículo 6. Pero dijo esto no porque se preocupara por los pobres, sino porque era un ladrón. Y como tenía la bolsa del dinero, sustraía de lo que se echaba en ella. Así que ¿cómo sabía Judas el costo? Porque amaba el dinero. Él sabía las cosas que le gustaba. Lo más probable ya le tenía el ojo a decir, ay, si lo vendemos para los pobres, ese dinero se va en la bolsilla. ¿Y quién cree que va a agarrar parte de la bolsilla? Él se robaba los fondos que los discípulos usaban para sostenerse. Cristo no tenía un trabajo, no tenía alguna organización detrás de él que decía, mira, aquí está tu semanal, aquí está tu mensualidad. Ellos eran sostenidos por lo que le daba a la gente. Y lo poco que les quedaba, lo daban a los necesitados. Y Judas de ahí robaba. Entonces, como él amaba el dinero, pues él sabía de las cosas caras. Algo que podemos aprender de esto. Iglesia, cuidemos nuestro corazón para no convertirnos como otro Judas. Cuando alguien, por ejemplo, adora genuinamente a Jesús, ¿cómo reaccionamos? ¿Cómo es nuestra reacción? ¿Criticamos eso? ¿Nos molesta tal vez? ¿Nos ofende que alguien le entregue a Cristo de una forma radical su adoración? Si amamos a Cristo, nuestra adoración debe parecerse más a la de María que a la de Judas. Aunque cueste, aunque nos duela dar, aunque parezca un desperdicio a los ojos del mundo, nosotros debemos saber que es para Jesús. Pero cuando el amor por nosotros mismos o por nuestro pecado es mayor, entonces terminamos como Judas, buscando lo nuestro, el beneficio propio y no por la causa de Cristo. Me gusta lo que dijo el pastor anglicano J.C. Ryle sobre este pequeño pasaje. Dice, es en vano esperar que un hombre haga mucho por Cristo cuando no tiene ni conciencia de la deuda que le debe. Nos podemos preguntar, ¿eres consciente tú de la deuda que tú le debes a Dios? Y tal vez digas, yo no le debo nada a Dios.
Muchas veces he visto actores de películas que hacen documentales que dicen, ¿tú vives una vida perfecta? Y dice, sí, yo no vivo nada, yo no tengo que pedirle perdón a Dios, yo vivo bien. Son gente que no tienen conciencia de la deuda que le deben. Pero si tú eres el que dice, yo no le debo nada a Dios, hermano, ese es tu pecado hablando. Porque todos hemos pecado de una forma u otra. Todos estamos destituidos de la gloria de Dios. El hecho de no vivir en santidad perfectamente, de no vivir como Él es santo, nos separa de Él. Y si no reconoces tu pecado, si no te arrepientes, ese mismo pecado te condena. Y el día que mueras, alguien tendrá que pagar por tus pecados. O los pagó Cristo en la cruz, o los vas a pagar tú. Pero aquel que está en Cristo, hay un gozo en saber que la deuda está pagada. Que pase lo que pase en esta vida, algo bien es seguro, que al morir estaré al fin con mi Dios y disfrutaré de Él por toda la eternidad y jamás tendré que preocuparme por mis problemas. Pero si no estás en Cristo, tú tendrás que pagar por eso. Lo bueno es que tú no tienes que. Por eso está el Evangelio. El Evangelio es la invitación de Dios a mirar a Cristo, el Cordero que quita el pecado del mundo. Él llevó a la cruz la condena que tú y yo merecíamos. Y si hoy crees en Él y te arrepientes de tu pecado, serás libre, completamente libre. Ahora, veamos nuestro tercer punto. Una defensa divina. Veamos versículo 7. El 7 dice, entonces Jesús dijo, déjala, para que lo guarde para el día de mi sepultura. Porque a los pobres siempre los tendrás con ustedes, pero a mí no siempre me tendrán. Ahora con esto, Jesús reprende a Judas con una declaración profundamente profética. Él dice, déjala para que lo guarde para el día de mi sepultura. El perfume que María derramó sobre Jesús no es un gesto emocional, sin rumbo. Es la providencia divina de un acto escatológico. En otras formas, esto tiene que ver con la salvación. El perfume que era usado en la sepultura, curiosamente, probablemente ha sido el perfume que iba a usar con su hermano, que siempre no resultó usarlo porque fue resucitado. Ahora es puesto sobre Jesús. Y al hacer eso hace una declaración que es velada, pero a la vez es clara. Recuerdan, Él ha dicho, mi hora no ha llegado. No es tiempo todavía. Ahora su hora está llegando. Al tener la unción sobre Él, básicamente está diciendo, yo ya estoy en la cruz. Yo ya soy como una persona muerta. El Evangelio de Juan está lleno de las referencias de tiempo de Jesús. Él mismo ya dijo una y otra vez, mi hora aún no ha llegado. Lo vemos en el Juan capítulo 2, lo vemos en Juan capítulo 7. Pero ahora todo empieza a alinearse con el plan eterno de Dios. Y esto es clave para nosotros, porque Dios no está reaccionando al pecado del mundo. Él está ejecutando su plan eterno de redención. Cristo no fue víctima del sistema. No fue víctima de Judas. Fue el Cordero inmolado que, como dice Apocalipsis 13:8, desde el antes de la fundación del mundo. Todo esto fue un plan de Dios. Y también, como dice Hechos, capítulo 4, versículo 28, todo esto estaba pasando, estaba ocurriendo para hacer cuanto tu mano y tu propósito habían predestinado que sucediera. Todo es plan de Dios.
Dios es soberano sobre todas las cosas. Incluso este gesto aparentemente pequeño que hizo María, el derramar perfume caro, fue parte del diseño eterno de Dios para glorificar a su Hijo y preparar su cuerpo para el sacrificio. Ahora, mientras María actúa con amor, fe y entrega, Judas reacciona con aparente preocupación por los pobres. Pero el texto revela su verdadera motivación. Miren el versículo 6. El versículo 6 dio que era el ladrón y que era amante del dinero. Así que este contraste es una advertencia para que veamos que no todos los que están cerca a Cristo son transformados por Él. La proximidad física no garantiza la fe salvadora. Judas tenía religión, podemos decir, pero no regeneración. Y la palabra nos recuerda que el corazón del hombre, el corazón humano, está caído por naturaleza. Jeremías 17, versículo 9 dice: más engañoso que todo es el corazón y sin remedio, ¿quién lo comprenderá? Y si el corazón del hombre es tan caído, solamente, dice Efesios 2, por la gracia soberana de Dios puede alguien ver el valor de Cristo y rendirse a Él, como lo hizo María. Así que María no hizo esto por iniciativa propia. En otras formas, fue obra del Espíritu Santo que la guió para hacerlo. Por eso, como dijo Juan Calvino, él dijo: el sacrificio que agrada a Dios no es el que proviene de las manos, sino del corazón. María fue llevada a este acto de adoración por una conciencia profunda del valor de su Salvador. Judas, por el otro lado, demuestra que el amor al dinero, como advierte Pablo, es raíz de todos los males. Y eso está en 1 Timoteo 6:10. Ahora, ¿qué podemos aprender de lo que dijo Jesús, versículo 8? A los pobres siempre los tendrán con ustedes, pero a mí no siempre me tendrán. Ahora, con esto no es que Jesús está despreciando a los pobres. De ninguna manera. Incluso Jesús está citando Deuteronomios 15, versículo 11, donde nos llama a ser generosos con la gente, a cuidar de los pobres. Pero aquí nos está demostrando una jerarquía de prioridades espirituales. En este momento, el plan eterno de redención está delante de ellos. María es ungido. Viene alguien, lo quiere detener. No, mejor dáselo a los pobres. No pueden ver lo que está pasando. Por eso Jesús detiene y le dice que la dejen en paz. Pero María, sin saber todos estos detalles teológicos, sí vio el valor de Jesús y le dio todo. Judas, por el otro lado, con su lógica, con toda la teología que él tenía, no vio nada de esto. Y así también nosotros, iglesia, corremos el riesgo de distraernos con lo urgente y olvidarnos de lo eterno. Iglesia, siempre va a haber problemas, siempre va a haber necesidades, siempre va a haber situaciones donde nos hace enfocarnos en eso y desenfocarnos en Cristo. Pero si tu enfoque no está en Cristo, entonces todo lo demás va a estar fuera de control, fuera de orden. María puso todo a un lado para ofrecer su mejor adoración a Cristo. Aún siendo criticada, su corazón estaba fijo en el Salvador. Ahora tú, ¿has considerado lo que Cristo vale para ti? ¿Has meditado que Él fue el ungido para morir por ti, para ser tu sustituto, para cargar tu culpa? Iglesia, pon tu mirada en Cristo. Llena su trono con tus oraciones. Y así como dijo el salmista en Salmos 141, versículos del 1 al 2, dice: oh Señor, a ti clamo. Apresúrate a venir a mí. Escucha mi voz.
cuando te invoco, sea puesta mi oración delante de ti como incienso. Iglesia, que nuestra oración, nuestra adoración, nuestro tiempo, nuestro recurso sea como ese perfume, una fragancia que llene la casa, un testimonio visible de que Cristo es nuestro tesoro. Y si aún no conoces a Jesús o conoces de Él, recuerda lo que dije. O Cristo lleva tu castigo a la cruz, o tú lo llevarás por toda la eternidad. Pero hoy puedes venir a Él. Hoy puedes creer en Él. Hoy puedes decir, Señor, quiero verte como María te vio. Quiero amarte como ella te amó. El Evangelio te llama a ver a Cristo, el que fue quebrantado para que tú seas restaurado. Veamos nuestro último punto, punto número 4. El testimonio poderoso. Un testimonio poderoso. Vamos a ver los últimos 2 versículos del 9 al 11. El versículo 9 dice, entonces la gran multitud de judíos se enteró de que Jesús estaba ahí y vinieron no solo por causa de Jesús, sino también para ver a Lázaro, que había resucitado de entre los muertos. Ahora, el último milagro que vemos aquí, el de resucitar a Lázaro, recuerden que fue su último milagro público y fue tan glorioso, tan sobrenatural, que atrajo multitudes a Betania para ver no solo a Jesús, sino también al resucitado. Él estaba muerto y ahora está vivo y todos, wow, vamos. Eso no fue un simple acto de compasión, fue una demostración directa del poder soberano del Hijo de Dios sobre la muerte misma. Y lo que ocurre en esta escena es una hermosa tipología, es un adelanto, se puede decir, una sombra de lo que va a venir. Porque así como Lázaro estaba muerto, ahora cena con Cristo en una casa, así también nuestro Señor, luego de 3 días en la tumba, resucitó en poder y en gloria, como dice Romanos 1:4, y vive para siempre. Y si recuerdan en lo que dije en Lucas, se presentó a su gente, cenó con su gente. Y así como la resurrección también trajo a gente de otros lugares, el Cristo resucitado sigue trayendo a su pueblo, como dice Apocalipsis 7:9, de todas las naciones, tribus, pueblos y lengua. Y gloria a Dios por eso. Pero hay una gran diferencia entre la multitud que vio a Lázaro y nosotros. Lo obvio es que ellos vieron eso, su evidencia con sus ojos. Vieron a Lázaro, vieron a Simón, que era leproso y ya no tiene lepra. Uno que estaba muerto, ahora está vivo. En una forma puede ser fácil de creer lo que sus ojos le mostraban. Pero el día de hoy creemos sin ver. La palabra dice en 2 Corintios 5:7 que no caminamos por la vista, caminamos por la fe. Y esta fe es dada por el Espíritu Santo que nos lleva a proclamar a Cristo resucitado con la firme esperanza de que Dios está salvando a su pueblo mediante el poder del Evangelio, como dice Romanos 1:16. Durante el ministerio de Jesús, recuerden, estos milagros no fueron trucos, no era para entretener a la gente. Fueron señales que confirmaban su identidad como el Hijo de Dios. Y como afirmaban su identidad, después los apóstoles recibieron dones milagrosos para continuar confirmando la veracidad del mensaje que ellos predicaban, que era de Jesús. Mira lo que dice Hebreos capítulo 2, versículos 3 y 4. Hebreos capítulo 2, versículo 3 y 4 dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual después que fue anunciada primeramente por medio del Señor, nos fue confirmada
por los que la oyeron. Ahí está la evidencia, está hablando de Jesús. Mira el 4. Dios testificó junto con ellos, tanto por señales como por prodigios y por diversos milagros y por dones repartidos del Espíritu Santo según su propia voluntad. Por eso ellos podían hacer lo que hacían. Porque ya que Cristo ascendió, ahora tenían los discípulos haciendo los mismos milagros, pero apuntando no hacia ellos mismos, apuntando hacia Cristo. Pero ahora que no tenemos a estos discípulos, apóstoles, ahora no necesitamos señales para saber que el Evangelio es verdadero. Tenemos la revelación completa en las Escrituras. Y aunque muchos hoy buscan la experiencia sobrenatural para creer, nosotros entendemos que la palabra de Dios es suficiente y es eficaz. No necesitamos humo ni espectáculo. Necesitamos la verdad. Regresando a nuestro texto, miren el versículo 10 y 11. Pero los principales sacerdotes resolvieron matar también a Lázaro, porque por causa de él muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. Esto nos muestra la naturaleza del corazón del hombre, la naturaleza pecaminosa. A lo largo del Evangelio, cada vez que Jesús revelaba su identidad, su deidad, su gloria, el odio de estos líderes religiosos crecía y crecía. Si recuerdan lo que decía Juan capítulo 3, versículo 19, la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, pues sus acciones eran malas. Y aquí vemos nuevamente esta hostilidad. Cristo demuestra su autoridad sobre la muerte al levantar a Lázaro, al sanar, a restaurar a Simón, el ex leproso. Pero el pecado en el corazón de los fariseos los cegó al punto que ya querían cometer doble asesinato. No era suficiente matar a una persona, no, ahora tenemos que matar a dos. Estos hombres, entre comillas, religiosos, conocían la ley. Y en la ley de los mandamientos que dice, no matarás. Pero el pecado, curiosamente, miren, no solo afecta el intelecto, es una esclavitud del corazón. Pero la palabra en el Efesios 2:1 nos dice que el hombre en su estado natural está muerto en sus delitos y pecados. Y solo el nuevo nacimiento puede despertarlos a la verdad. Mis hermanos, es bueno recordar que el pecado siempre nos va a prometer dulzura. Hacer lo que Dios no quiere parece en un momento deseable, pero termina siendo un veneno amargo que no sacia el alma, sino que corrompe todo lo que toca. Para estos hombres, una persona morir no fue suficiente, querían Dios. Y les apuesto que después de dos, tal vez no hubiera sido suficiente. El pecado no sacia. El pecado es un engaño. Así que estos líderes religiosos odiaban la soberanía de Dios porque esa soberanía quitaba de ellos el control que deseaban sobre el pueblo. Y cuando la gente comenzó a seguir a Jesús, su orgullo se sintió amenazado. Y como falsos pastores, Jesús de hecho reveló su verdadera naturaleza. Miren lo que dice Mateo 23, 27 al 28, hablando sobre los líderes religiosos. Jesús dice, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, por fuera hermosos, pero por dentro llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. ¿Qué podemos aprender de esto, iglesia? Hombres malvados siempre va a haber en este mundo. Pero gloria a nuestro Dios que su cuidado siempre está con nosotros. Aun cuando nos desean mal, es Dios el que está viendo por nosotros, así como cuidó de Jesús. El corazón humano es incurablemente depravado. Sin la obra
regeneradora del Espíritu, no basta con tener conocimiento de la ley o de la Biblia, por decir. Ni siquiera estar expuestos a milagros te hace tener un cambio de corazón. Si el Espíritu no regenera el alma, seguirás amando tu pecado y resistiendo la verdad. Mira lo que dice Lucas, capítulo 16, versículo 31. Dice, si no escuchan a Moisés y a los profetas, en otras formas, si no escuchan la palabra, tampoco se persuadirán si alguien se levantara de los muertos. Ahora, ¿qué podemos concluir con todo esto, iglesia? Hermanos, al llegar al final de este pasaje tan profundo, les animo a que meditemos sinceramente el estado de nuestro corazón. ¿Hay un afecto genuino por Cristo? ¿Anhelas dar tu mejor a Él como María lo hizo al ungirlo con lo más precioso que ella tenía? Tu adoración brota de un corazón que ha sido redimido y transformado por el Evangelio. Y con esto no quiero que me malentiendan. No estoy diciendo vengan con todo el dinero y pónganlo aquí a frente. No quiero que, entonces tengo que comprarlo más caro. No es nada de eso. Recuerden lo que dijo Juan Calvino. No tiene que ver con las manos, tiene que ver con el corazón. Y curiosamente, yo sé que muchos de nosotros sabemos cuando nuestras intenciones son medias chuecas, tuertas. Porque tal vez te estás pareciendo más a Judas. Alguien que estaba cerca de las cosas sagradas, que participó en lo que era lo religioso en ese tiempo, pero internamente estaba movido por sus intereses personales, buscando beneficios terrenales más que la gloria de Cristo. Peor aún, que el Señor nos guarde de llegar al estado que estos líderes religiosos llegaron, que sus mentes y sus corazones estaban tan consumidos del pecado que su rebeldía crecía sin freno. Su odio a la verdad los llevó no solo a rechazar al Mesías, sino a planear la muerte del hombre más inocente que ha pisado esta tierra. Es el Hijo de Dios, el Cordero sin mancha. Me gusta lo que también el pastor J.C. Ryle dijo sobre estos hombres en este pasaje. Dice, ellos preferían cometer un asesinato antes que de poner las armas de su rebelión y admitir que están equivocados. Esa ceguera del pecado es la dureza del corazón que resiste a Dios. Y solo la gracia sobrenatural del Espíritu puede romper ese endurecimiento y traer vida donde hay muerte. Si hoy tú puedes decir con un corazón sincero, creo en Cristo, aunque sea de una forma sencilla, aunque sea de una forma humilde, hermano, da gracias. Porque esa confesión es evidencia que el Espíritu ha obrado en ti, pero también examina tus intenciones. No nomás dejas, creo en Cristo, ya, ahí lo hice. No, examínate. Ora para que tu fe sea real, profunda y perseverante. Y como iglesia tengamos cuidado de no enamorarnos de las cosas de este mundo. El amor a lo terrenal destruyó a un hombre como Judas, quien tuvo el privilegio que muchos de nosotros hubiéramos querido, de ver, oír y caminar con Cristo mismo. Y aún así, no conoció la verdad. Por eso recordemos lo que dice 1 Corintios capítulo 10, versículo 12. Así que el que piense estar firme, mire que no caiga. Hermanos, permanezcamos en Cristo. Alimentemos nuestra fe por medio de la palabra, por la oración, la comunión con los santos y el poder del Evangelio. Que nuestra vida sea una ofrenda continua de adoración, como lo fue de María, y no una tragedia como la de Judas o los líderes religiosos. Oremos, iglesia.
Padre, te damos gracias por tu palabra que nos exhorta. Tu misma palabra dice que es como una espada de doble filo. Mi Dios, ayúdanos a reconocer las áreas de nuestra vida donde estamos fallando. Si hay amor por las cosas del mundo, mi Dios, mata eso en nosotros. Cambia ese amor por las cosas terrenales por amor a Cristo. Si deseamos nuestro propio bien en vez de ver por nuestra esposa, si deseamos nuestro propio bien en vez de ver por nuestros hijos, si deseamos ver nuestro propio bien en vez de ver a nuestro hermano, Señor, perdónanos. Danos un corazón como Cristo amó a la iglesia, de entregarnos completamente hacia Él. Mi Dios, hay muchos aquí que tal vez puedan luchar con esto. Padre, te pido que tú seas el perfeccionador de su fe. Ayúdalos a madurar, ayúdalos a ver a Cristo, que no se desanimen aun cuando caigan en pecado. Que ellos entiendan que hay alguien que murió por esos pecados. Gracias por morir en la cruz. Gracias porque nos estás preparando aún para ver el camino hacia la cruz. Y que siempre que leamos tu palabra seamos transformados y podamos meditar en esto, mi Dios. No nomás oírlo y olvidarlo. Damos toda la honra y gloria a ti. En el nombre de Jesús. Amén.